El objetivo de este video tutorial es dar a conocer el conjunto de elementos que componen la dimensión práctica del examen complexivo. En él podrán contactar con los diferentes elementos textuales que deben estar implicados en la elaboración del informe y asimismo establecer un conjunto de argumentos que permitan identificar el aporte que como estudiante se debe de hacer en este tipo de pruebas y obviamente deslindarlo del aporte que tomamos de los textos que sirven como referencia. La construcción del texto para la elaboración del trabajo de titulación lo dividiremos en dos procesos. El primero, orientado al reconocimiento de los procesos de citación. Aquí conoceremos las citas, los tipos de citas y los cambios que ellas tienen dentro del texto. Y luego pasaremos entonces a construir ese informe y en este sentido la estructura la dividiremos en tres segmentos. En principio la introducción, la cual debe contener los objetivos y al menos una justificación sobre la importancia del trabajo que estemos realizando. Luego, el desarrollo del texto, donde manejaremos las tesis y las antítesis a las que haya lugar. Y finalmente, las conclusiones a las que hemos llegado. Recordemos qué es una cita. Y en este sentido, tendremos tres preguntas para reflexionar. De esta manera, comenzaremos por definir la cita como una referencia que hacemos de un texto. Al decir que es una referencia, es porque realizamos un llamado de una información que previamente hemos conocido o hemos manejado. Y en este sentido, cuando construimos nuestra percepción de la realidad, aludimos a eso que leímos en un momento y lo utilizamos como soporte. Comúnmente las presentamos de esta manera. Por ejemplo, decimos, las investigaciones de González, aquí funciona la referencia, respecto a, y luego continuaría el texto con lo que queremos decir. Pero el hecho de hablar de las investigaciones de González, hacemos referencia a un autor que escribió un documento en el año 2000 y que luego de haberlo leído, lo empleamos para justificar nuestra lectura de la realidad que estamos emplazando. La segunda pregunta, de las tres que nos hemos planteado, tiene que ver con el uso que tienen las citas. Empezaremos por identificar que las mismas son útiles para demostrarle al lector la solvencia de nuestras ideas. Cuando construimos textos, nunca estamos solos. Siempre nos apoyamos en las ideas de algún autor, de algún texto viejo que hayamos realizado o un texto reciente que estemos revisando. Veamos un ejemplo. Si tuviésemos imaginando que construimos una definición sobre lo que es reingeniería, en este momento la construcción del texto sugeriría que apoyándonos en las ideas de Fontaine, la reingeniería de la investigación genera cambios en la manera de concebirlas y producirlas. Para ello, toma en consideración el supuesto de que al investigar todo vale. ¿Qué estamos indicando acá? Fontaine tiene una definición de lo que es reingeniería y el lector, cuando ve la cita, asume que el autor del documento que tiene en la mano ha leído previamente a este Fontaine 16 y toma un insumo, no una textualización, sino un insumo para construir su propia visión del proceso. Y luego en esta cita que tenemos acá de segunda, el concepto de todo vale, que está entre comillas, quien está escribiendo asume que no es de él, sino que es de Feyerabend. En este caso, le estamos demostrando al que está leyendo el texto que realizamos que hemos revisado otras fuentes y que en este sentido tenemos a la mano el testimonio de la solvencia de nuestras ideas. Las citas son el ingrediente necesario para construir argumentos que vayan en favor o en contra de un planteamiento. Veamos dos situaciones. En el primer ejemplo decimos, la reingeniería se opone a la linealidad del conocimiento y en consecuencia permite pensar que existen múltiples vías de acceso al mismo. En este caso, estaríamos mostrando una oposición de un concepto frente a una concepción del conocimiento.
Y obviamente vemos acá entre paréntesis la presencia de la cita. Ahora, veamos este caso. La visión de la reingeniería está apoyada en los estudios de, aquí estamos fortaleciendo el argumento y estamos diciendo que la idea que subyace a esto que llamamos reingeniería está apoyada en estos investigadores que se reflejan en la continuidad del texto. También citamos para demostrar que pertenecemos o que estamos sensibilizados con un determinado paradigma. Por ejemplo, puedo decir, la reingeniería de la investigación se enmarca en la visión construccionista del conocimiento. Aquí estoy indicando que me estoy apoyando en el texto de Berger y Luckmann, y a propósito de ello, estoy identificándome con una posición epistemológica que se denomina construccionismo. Por último, diría que las citas ponen al descubierto la madurez del investigador. En este sentido, el investigador demuestra que es capaz de seleccionar estudios relevantes y obviamente diferenciarlos de aquellos que no lo son. Por eso hay que tener en cuenta que no podemos citar cualquier cosa, y de allí la intencionalidad de revisar siempre artículos científicos, porque los mismos han sido valorados y previamente estudiados por la comunidad de investigadores. En definitiva, pudiéramos decir que las citas son una clave del diálogo con otros autores. En líneas generales compartimos el significado que le damos a lo que estudiamos. Nosotros como parte de la comunidad académica debemos acompañarnos de los otros. La idea, en todo caso, es construir redes de sentido para que exista novedad en aquello que investigamos. No en vano, en los trabajos de titulación, somos bien recurrentes en la idea de solicitarle al estudiante que logre construir textos con soporte en investigaciones previas. La tercera pregunta tiene que ver con los tipos de citas que existen. Me apoyaré en los estudios de Rebeca Beque y Adriana Bolívar sobre discurso académico. En ellos identificamos al menos 3 categorías desde donde podemos clasificar las citas. La primera tiene que ver con la fidelidad a las ideas del autor. Entonces serían 2 tipos, las parafraseadas y las textuales. Las parafraseadas expresan la comprensión que el que está escribiendo el documento tiene de la obra que está revisando. Más allá de transformar las palabras del autor original en las nuestras, la idea en todo caso es apropiarnos de la esencia que ese autor nos está comunicando. En el caso de las textuales, aquí sí tenemos más fidelidad con el contenido que queremos representar. Y en consecuencia, transcribimos textualmente la información que intentamos emplear como referencia. Ahora, de acuerdo con su extensión, las citas pueden ser largas o cortas. Serán largas si están compuestas de más de 40 palabras, y en este caso superan más de 3 líneas del texto, y su uso lógicamente está sujeto a la necesidad que tiene el investigador. Ojo, no hay una única manera de producirlas. En cuanto a las citas cortas, en este caso la extensión es menor a 40 palabras. La intención es poder reflejar en pocas palabras ideas que permitan argumentar en pro o en contra del sentido que estemos manejando. De acuerdo a la participación del autor citado dentro de la oración, las citas pueden ser integradas o no integradas. En el primero de los casos, las integradas serán aquellas en las que el autor cumple la función del sujeto en la oración. Fíjense en este mismo ejemplo. Cuando leo, bajo esta categoría, Beque, aquí es el autor citado, identifica las citas que incluyen al autor o autores como sujeto de la oración. En esta oportunidad, la cita de Beque 2005 nos indica que estamos frente a una cita integrada. ¿Por qué? Porque Beque, que es el sujeto de la oración, está incluido dentro del texto, es decir, se lee. Veamos el caso contrario. Las citas no integradas son aquellas que no incluyen al sujeto como parte de la oración que se enuncia. Y vean ahora que entre paréntesis dice Beque 2005. Es decir, aquí
El sujeto son las citas no integradas. Aquí el sujeto es Beck. Entonces, cuando metemos todo entre paréntesis es porque no leemos al sujeto y en consecuencia la cita es no integrada. Cuando dejamos al sujeto fuera y colocamos la fecha en paréntesis es porque el sujeto se comporta o tiene participación activa dentro de la oración. Para ilustrar los ejemplos en uso, tomaré un artículo que está por salir ahora en estudios pedagógicos denominados Introyección de saberes metodológicos transpuestos en los trabajos de titulación de grado. Ahora analizaremos paso a paso los elementos que componen el cuerpo del documento del informe final. Bien, en este apartado vamos a revisar algunos ejemplos del modo en que interactúan las citas. Tomaré un párrafo de manera aleatoria. Fíjense, concéntrese la mirada en esta dirección, en este párrafo que estoy subrayando en este momento. En la primera línea nos indica, en otra dirección, Feyerabend, 1986-2008, nos invita a desconectarnos de las prescripciones metódicas para investigar. Hasta acá. Nombrar a Feyerabend con estos 2 años indica que estoy trabajando con 2 textos, uno del año 86 y uno del año 2008. En los dos hay coincidencia de la necesidad de desconectarnos de las prescripciones metodológicas. Probablemente Feyerabend no los diga en estas palabras, pero luego de leer el texto, en modo general, puedo inferir la negación de que existe un único método. Me traigo la idea, ojo, no textual, y luego la comparto en esta impresión. Por lo tanto, esta cita, Feyerabend, 1986-2008, se constituye en una cita corta que al mismo tiempo es integrada y que en líneas generales es parafraseada. De esta manera quiero decir que una referencia puede ser al mismo tiempo integrada, larga y en líneas generales parafraseado textual. Lo que no podría ser es que una cita en la misma categoría comparta ambos elementos, es decir, que sea corta y larga, que sea parafraseada y textual, y que en líneas generales también sea integrada y no integrada. En este segundo párrafo, veamos el uso que tienen las citas para darle soporte a las afirmaciones. Leeremos sin tomar en cuenta el subrayado en verde. Fíjense. Si indico, en esta muestra no podrían faltar los representantes de tendencias que rescatan el énfasis subjetivo, histórico crítico y complejo en la construcción del conocimiento y que además hacen del sujeto el eje central en la producción del saber, devolviéndole el lugar que empiristas y racionalistas le habían negado. Las citas no las estoy leyendo y me estoy imaginando que no existen. Si no existiesen, el párrafo estaría inadecuado. ¿Por qué? Porque estoy hablando de los representantes de tendencias y debo nombrarlos. ¿Cuáles son esos representantes? Entonces, la tendencia subjetiva, estos serían. La tendencia histórico-crítica serían estos. Y la tendencia compleja serían estos que están acá. De este modo, en un párrafo corto, o al menos 3 líneas, estamos referenciando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 textos o 7 artículos con los que estoy trabajando. ¿Con esto qué quiero hacer? Que en toda argumentación, en toda afirmación, en toda referencia que hacemos a algo o a alguien, debe existir una referencia de apoyo. Lo que no es una ley es que todo párrafo deba tener una cita. Eso no necesariamente tiene por qué ser verdad. Las citas tienen como utilidad, como ya lo hemos hablado, el proceder a fortalecer el argumento y en líneas generales darle fortaleza al conocimiento que se está manejando. Habiendo conocido y ver cómo funcionan las citas, ahora sí estamos en posición de construir el texto. El texto va a tener 3 elementos clave y voy a tomar como referencia un trabajo, como les dije anteriormente en el ejercicio, que se denomina Introyección de saberes metodológicos transpuestos en los trabajos de titulación de grado. Empezaré por mostrarles rápidamente los elementos claves en la introducción y al mismo tiempo dar una idea de cómo lo construimos. Es importante que la introducción tenga esas ideas que parcialmente muestran una problematización,
También hable del objetivo central que va a tener nuestro documento y lógicamente las ideas que justifican la importancia de esa investigación. Esta manera que voy a sugerir aquí no es la única, probablemente no sea la mejor, pero para las personas que recién comienzan a escribir, les puede ayudar a estructurar su pensamiento. Entonces, recuerden el tema que estamos trabajando, que es introyección de saberes metodológicos. Me voy a permitir compartir con ustedes la lectura de estos dos párrafos para identificarles cómo se introducen en el texto y en el corto alcance los elementos que debe tener esta introducción. Antes de entrar en materia, quiero hacer un inciso para aclarar que comúnmente se le dice a la persona que en la redacción va de lo general a lo particular, que hay un macro, meso y micro, que pueden ir de un punto ancho a uno estrecho. Son recursos que utilizan en ocasiones los profesores para que el estudiante pueda identificar o materializar los modos de proceder a construir la información. Sin embargo, la recomendación es que seamos lo más puntuales posible, que manejemos un lenguaje lo más limpio posible, que tratemos de no divagar en el uso de un metalenguaje, de una construcción que más bien agota y cansa al lector y termina por no decir nada. Hay que evitar en todo momento el cantinflerismo académico, es decir, reiterar manejos de discursos que van y vienen y no dicen nada. Precisando, comenzaré por compartir con ustedes esta lectura. Fíjense, al estudiar la estructura y funcionamiento de la formación de investigadores en la universidad, identificamos fluctuaciones entre perspectivas que van desde la apertura conceptual crítica respecto al abordaje del diseño e instrumentalización de los procesos metodológicos hasta la imposición de esquemas procedimentales inviolables, como condición para el reconocimiento y aprobación del producto desarrollado sin distingo del género textual en el que se exprese. Esta variación sugiere que en los centros universitarios el saber metodológico es objeto de la transposición. Estas citas que tengo acá, compañeros jóvenes que me escuchan, están avalando ambos la información de esta primera línea del segundo párrafo. Retomaría y digo, esta variación sugiere que en los centros universitarios el saber metodológico es objeto de la transposición, que empieza siendo didáctica y tiende a convertirse en dogmática, como resultado de la introyección no consciente de los saberes transpuestos. Con base en lo comentado, el presente trabajo se plantea como objetivo, y aquí de una vez lo incluyo, describir tales introyectos en las secuencias operativas de investigación subyacentes en los trabajos de titulación presentados en la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala. Notarán que vamos al grano, no damos vueltas. Ahora explicaremos el problema que vimos. Entonces dice, partiendo de lo dicho, el problema tiene al menos dos aristas o categorías. ¿Cuál es la instrucción? Que usted logre identificar la construcción de argumentos desde donde va a visualizar la presencia de un problema. En esta oportunidad tenemos dos argumentos o dos categorías, la que subrayo acá en verde y en azul. Por ejemplo, digo, la primera de ellas la clasificamos como ontoepistémica y nos muestra que la realidad es objeto de la construcción humana y que la voluntad de poder de quienes deciden condicionan la amplitud o estrechez en la valoración de propuestas metodológicas. Esto se llama supuestos de entrada también, o se le denomina ideas generadoras, es decir, ideas que promueven el debate, la discusión. A ver, la segunda categoría es de naturaleza didáctica y dirige su atención a la comprensión del modo en que opera el binomio transposición e introyección. Luego verán un punto y seguido y decimos, a continuación se desarrollan cada una de ellas. De aquí en adelante empiezo a plantear un problema. Entonces nos dice, iniciaremos identificando en la historia de la ciencia y aquí comienza. Notarán que en la medida en que vamos hablando, me voy a focalizar en este párrafo, estoy intentando decir, están los que reconocen el empirismo inductivo representado por los aportes de Bacon, Newton, Comte, Mach y los del Círculo de Viena. Estos autores que están en el paréntesis son 1, 2, 3, 4 y 5, asumen que en el empirismo inductivo está representado por esta gente que está aquí.
Luego están los que defienden el saber racional deductivo. Y en este caso utilizamos a Popper. Ya verán que hay 2 libros de Popper y luego 2 libros de Lacan. A partir de allí empieza toda una discusión. Esto ya les he mostrado. Y esta introducción, lógicamente, debe abordar la segunda categoría del problema, que ya le enunciamos ahí arriba, también se discute. Y al final, lo interesante es que nosotros podamos identificar el cierre, el amarre del problema que estamos planteando. Por eso aquí he construido 2 párrafos donde digo, la síntesis del problema sugiere que la voluntad de poder de quienes coordinan y enseñan investigación transponen didácticamente saberes que terminan siendo asimilados por los estudiantes y que provocan inconsistencias metodológicas en los trabajos de titulación, es decir, concepciones erróneas. Y aquí vamos determinando en todo caso la importancia que tiene el estudio. Y este color verde que tienen acá es para mostrar cómo se va a estructurar el texto, para que el lector tenga alguna idea clara de lo que va a encontrar en el interior del mismo. Fíjense que empezamos diciendo que hay 3 secciones, que hay en cada una de ellas, y luego los aspectos vinculados. Respecto a la dimensión de desarrollo teórico del estudio, hay entonces que identificar en cuántas partes va a dividir usted la teoría que va a usar. En este caso, trabajamos 4 puntos y en cada uno de ellos nos vamos concentrando no en copiar definiciones, sino más bien en construir nuestra mirada del texto. La idea no es copiar ni pegar, sino más bien construir el modo en que nosotros vemos la dimensión teórica del estudio, con la finalidad de que el lector pueda encontrar una manera diferente de pensar el proceso de investigación. Al término de los resultados, como les decía, al término del desarrollo, como les indicaba, debemos tener las reflexiones finales o lo que en el texto visualizamos como cierre. Aquí, ¿qué hacemos? Debemos darle respuesta a ese objetivo general que nos hemos trazado. En todo caso, en estas reflexiones finales, debemos ir sintetizando los hallazgos a los que hubiese lugar. Y en líneas generales, hay que ir puntualizando los resultados del estudio que hemos encontrado. En este caso, digamos, decimos los elementos que encontramos más relevantes en el proceso y que nos permiten suponer que respondimos al objetivo general de la investigación. Unas reflexiones finales o unas conclusiones que no tengan coherencia con el objetivo de la investigación hablan del desconocimiento del autor sobre lo que está haciendo. Porque no tendría sentido suponer que el objetivo te permita caracterizar algo y que las conclusiones no haya característica alguna de ese algo que estás estudiando. Por lo tanto, una clave importante es que tanto la introducción como las conclusiones se vayan amalgamando, es decir, se vayan uniendo, y que el desarrollo dé cuenta de un elemento teórico de base que sirva de soporte para construir los argumentos. Por último, y no menos importante, es necesario que esas referencias bibliográficas estén ajustadas al detalle. Es interesante que no se nos olvide ir confrontando cada una de las que citamos con la referencia, porque las mismas deben estar allí identificadas. De otro modo, se vería como poco serio que usted nombre a alguien y no indique quién es. De esta manera, lo que convendría finalmente es realizar una revisión final para chequear que el texto esté armónico, que no haya inconsistencia entre las referencias que tenemos y aquellas que hemos citado, y en líneas generales que nosotros podamos dar testimonio que la información que ya estamos manifestando definitivamente fue la que quisimos dejar en claro. A partir de este momento quedan abiertas la invitación para que usted confronte su propia estructura y más allá de realizar un calco, vea el texto críticamente, logrando extraer de él la mayor potencialidad que el mismo oferte. Tenga presente que al escribir usted deja una huella del modo en que concibe el texto y lo transmite. Déjese fluir y trate de ser
lo más coherente en su discurso. Lea una y otra vez y no pare de leer, porque allí está la clave de obtener un trabajo altamente consistente y que dé testimonio de la calidad que hay en usted como futuro profesional de la Universidad Técnica de Machala. A continuación, se presenta la plataforma que la Universidad Técnica de Machala ha preparado para que los estudiantes puedan cargar información y además descargar la parte preliminar del informe final de titulación. Así también, revisaremos algunas metodologías que se pueden utilizar para el acceso a información relevante y actualizada utilizando las diferentes bases de datos que existen en la web. En el portal de la Universidad Técnica de Machala, www.utmachala.edu.es, encontramos el acceso hacia los procesos de titulación. Dentro de esta página tenemos un menú en la parte izquierda que nos lleva primero al enlace del proceso de titulación, que es justamente lo que estamos visualizando en este momento. Tenemos también otro enlace hacia la plataforma de titulación y al centro de investigación. En el apartado de reglamentos, contamos con la guía complementaria para la instrumentalización del sistema de titulación. Esta guía es la base que necesitamos considerar para realizar el informe escrito de la parte práctica del examen complexivo. Accediendo a dicha guía, en la página número 10, encontramos el artículo 44, estilos de citación. La UTMACH, para cada carrera, ha designado su norma bibliográfica aceptada para este proceso de titulación. Por ejemplo, para la carrera de Ingeniería Química, la norma que ellos deben aplicar para citas y referencias es la ACS. Y así tenemos una lista de las carreras con sus respectivas normas bibliográficas. En la página de procesos de titulación, encontramos también un apartado en la parte inferior denominado Servicio de Apoyo a la Investigación. Aquí contamos con enlaces que nos llevarán a sitios donde está publicada cada una de las normas que están establecidas dentro de la guía. Por ejemplo, si quiero revisar la norma APA, doy clic a este enlace y nos llevará hacia el sitio que tiene subida la información de esta norma. Para todo el informe se toma en consideración la norma técnica ecuatoriana INEN. Esa norma también la vamos a poder descargar dentro de Servicio de Apoyo a la Investigación de la página de proceso de titulación. En el artículo 45 se mencionan las fuentes consultadas. Debemos tener en cuenta y considerar la naturaleza de las fuentes que nosotros estamos citando. El trabajo escrito debe contener mínimo 10 artículos científicos. Para poder realizar esta búsqueda de información en bases de datos científicas, hemos preparado también accesos desde el centro de investigación. Utilizando este enlace podemos dirigirnos hacia el centro de investigaciones de la Universidad Técnica de Machala. En el footer de esta página encontramos el enlace del apoyo al investigador. Y aquí tenemos 3 grandes grupos. Primero, la búsqueda de información, gestores de referencia bibliográfica y normas bibliográficas. Todas estas herramientas nos ayudarán a la realización del informe. En busca de información tenemos como primera opción el acceso a la biblioteca de la Universidad Técnica de Machala. Este sistema de bibliotecas y de catálogos en línea nos permiten encontrar los libros que nosotros necesitemos para realizar el informe. Por ejemplo, voy a hacer una búsqueda sobre Cloud Computing y quiero saber cuántos libros en la Universidad Técnica de Machala hay relacionados a este tema. Si me decido por uno de ellos, puedo dar clic en este signo y me va a detallar la información de este libro. Es más, puedo conocer dónde está ubicado el libro físicamente, en qué biblioteca de las unidades académicas de la universidad puedo ir y solicitarlo. Por ejemplo, este libro de computación en la nube lo puedo encontrar en la unidad académica de ciencias sociales, la sección informática. Otra de las herramientas de búsqueda de información disponibles en esta lista de enlaces son las bases de datos. Tenemos bases de datos reconocidas mundialmente, como la base de datos de Scopus, Web of Science, DialNet, Cielo, Redalin, DOAC. La mayoría de la información que nosotros vamos a encontrar
vendrá en inglés. Y también la encontraremos de dos formas, Open Access o de forma pagada. Las bases de datos Open Access, las que tenemos aquí en la lista, por ejemplo, tenemos a DOAG. Es un directorio de revistas de acceso abierto que podemos utilizar para búsqueda de información. Cada base de datos tiene su propia plataforma y herramientas de búsqueda avanzada. Es recomendable utilizar siempre las herramientas de búsqueda avanzada para filtrar el contenido de las mismas. En este caso, DOAG nos permite realizar la búsqueda por revistas y por artículos. Si yo quiero buscar información relacionada a los sitios web, como por ejemplo, me aparecerán todas las revistas y artículos que contengan esas palabras claves dentro de su texto. Si me gusta alguno de ellos, el tema me atrae y es lo que yo estoy buscando, puedo entrar a dicho artículo. Es recomendable no descargar todos los artículos que nos parezcan atractivos y que podamos utilizar, sino leer el abstract o el resumen de dicho artículo. Si dentro del abstract nosotros encontramos información y nos damos cuenta de qué es lo que vamos a necesitar y si es útil, podemos entonces descargar el texto completo. Como había mencionado, esta base de datos es de acceso abierto, es decir, podemos descargar de forma gratuita. No es la única base de datos de Open Access que existe, pero son una de las opciones que la universidad está poniendo a disposición a sus estudiantes. La base de datos de Dialnet. Esta base de datos cuenta con más de 5 millones de documentos indexados y también podemos acceder a ella utilizando las búsquedas avanzadas, realizando filtros dependiendo del tipo de documento que queremos encontrar, sean estos artículos, libros, artículo de un libro o alguna tesis. Si yo encuentro un artículo, en este caso, que me llama la atención, que a lo mejor es lo que necesito, puedo acceder a él. Incluso me dice dónde localizar el documento, todo el documento. Para nuestro ejemplo, el enlace nos lleva hacia la Universidad de Costa Rica, el portal de la revista y Ciencias de la Información. Y aquí ya podemos acceder a esta información, utilizarla y luego referenciarla con la norma apropiada según la carrera en la que estamos cursando. Y para poder acceder de manera más efectiva a las bases de datos que tienen su idioma inglés, podemos utilizar las extensiones de Google como el traductor en línea. Eso lo podemos revisar yendo a la configuración del navegador. En la parte de extensiones, buscamos e instalamos la extensión de traductor. Obtener más extensiones, buscamos traductor. El traductor de Google, agregamos al Chrome que estamos utilizando. Ahora estamos en el proceso para agregarlo. Ya se agregó la extensión al Chrome. Es decir, cuando esté en una base de datos con idioma inglés, puedo utilizar este traductor para traducir nuestra página. Y podemos ya obtener la información traducida. Siguiendo en la guía, nos encontramos con el capítulo 2, la presentación del documento. Para realizar la estructura de todo el documento nos hemos basado en la norma técnica ecuatoriana INE y está dividida en varias etapas. La etapa preliminar. Muchas de estas opciones las vamos a poder descargar desde la plataforma del proceso de titulación. Una vez que tengamos todas estas partes del documento, debemos crear un solo documento en PDF y subirlo en la plataforma. En este momento vamos a revisar
las opciones de nuestra plataforma de titulación. Lo primero que aparecerá es el login. Con el usuario y contraseña ya asignados podemos ingresar a todas las opciones que nos presenta esta plataforma. En el menú de estudiante, examen complexivo, vamos a ir ingresando uno por uno las opciones que nos solicitan. Escojo la carrera en la que estoy asignada. En este caso, y por ejemplo, tenemos la carrera de Ingeniería de Sistemas. Escribo el título de la investigación que estoy realizando, tomando en consideración las siguientes normas. Aclarar la naturaleza y dirección de la respuesta. El título debe ser escrito en mayúscula, de hasta 20 palabras, utilizando acento gráfico agudo y no el acento gráfico grave. Debe usar un solo espacio entre palabras, no equivocarnos poniendo más de un espacio entre ellas. No debe contener ningún tipo de carácter especial ni signos de puntuación. Tampoco debe tener espacios iniciales, finales y saltos de línea. Cuando terminemos de escribir nuestro título, no debemos de teclear Enter. Solamente clic en Guardar y nos aparecerá un mensaje de actualización exitosa. Continuamos con el siguiente paso, que sería ingresar el resumen. Aquí también existen recomendaciones que debemos tomar en cuenta. El resumen debe contener hasta 250 palabras. Y las palabras claves deben estar separadas con comas, no con puntos, no con punticomas, solo con comas. El acento utilizado será el acento gráfico agudo y no el gráfico grave. Y además, solo se debe utilizar un espacio entre palabras. Asimismo, le damos clic en Guardar y actualizamos la información. Luego, nos vamos a la parte de reportes y empezamos a descargar la información necesaria para completar el informe. Escojo la carrera y empiezo a descargar los documentos. La información de los documentos ya está llena, puesto que nosotros ya ingresamos la información hace un momento. Lista para imprimirse. Tapa o pasta, cubierta, portada, la página de aceptación, la sesión de la publicación y la contraportada. Una vez descargados todos estos documentos, debemos de constatar que todo está bien escrito, que lo que hemos ingresado está de forma correcta, y procedemos a realizar la recogida de las firmas de nuestros tutores, donde aceptan el trabajo que estamos realizando. Así también tenemos una página de cesión de derechos, donde debemos de firmar como autores que estamos dando la licencia de distribución a la Universidad Técnica de Machala. Cuando ya tengamos las firmas, lo unimos al cuerpo del informe y formamos un solo documento en PDF, el que debemos subirlo desde esta opción, estudiante, examen complexivo, subir archivo. Nuevamente me encuentro con recomendaciones para subir este archivo. Debe de estar con los preliminares, el cuerpo, complementarios y la parte final. Todas las hojas deben estar correctamente firmadas según su correspondencia. El archivo debe tener un formato PDF y no debe pesar más de 10 megas. Escogemos la carrera, seleccionamos el archivo, le damos clic a subir archivo y guardamos. Actualización exitosa. Hemos subido ya nuestro informe escrito de la parte práctica del examen complexivo de nuestro proceso de titulación.
Estamos seguros que con este video tutorial hemos podido aclarar todas las inquietudes que hayas tenido durante el proceso de construcción del informe final de titulación. Confiamos en tus capacidades y sabemos que con el interés de siempre lograrás tus metas con la calidad, pertinencia y calidez que caracteriza a la Universidad Técnica de Machala.